Bienvenidos a su super programa Los Ciberamigos, tu conexión digital cibersegura. Un espacio donde aprender, conocer y cuidarnos en un mundo digital es lo más importante. Si tienes un dispositivo conectado a internet, este programa es para ti. Yo soy Sai Pérez. Y yo soy Nelly Vázquez y juntos somos Los Ciberamigos. Agárrense de donde puedan. Y ciberamigos, actívense. Ciberamigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en este nuevo programa de Los Ciberamigos, su conexión digital cibersegura. Muchísimas gracias también por compartir toda esta información. Estamos recordándoles en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Síganos, compartimos información también en nuestro perfil de Facebook. Compartimos información, lo más relevante de la semana, del tema de tecnología. Estamos hablando también sobre las nuevas amenazas y todo lo que relacionado con el tema de ciberseguridad. También un abrazo muy grande a todos los que nos escuchan por todas las plataformas de podcast. Gracias a ustedes estamos, estamos con el tema en Spotify de los 10 programas más escuchados. Muchísimas gracias a ustedes por ello. Y también a todos los que nos escuchan en todas las plataformas, como en Amazon, ya le puedes decir Alexa, reproduce el podcast de Los Ciberamigos. También estamos en iVoox, estamos en Spreaker, en todos lados, para que sepan quiénes son los ciberamigos, para que conozcan el tema de ciberseguridad, para que estén sobre todo protegidos y también a compartir esta información para que cada vez más personas sepan quiénes son los ciberamigos y sobre todo estén conectados con nosotros y sobre todo estén en unión, en línea con nosotros para tener esta comunidad que se está formando cada vez más grande y estamos llegando cada vez más lugares. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, un abrazo a todos los que nos escuchan fuera de México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Perú, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Colombia. Un abrazo a todos ustedes y sobre todo también un abrazo a todos los que nos escuchan y nos están viendo en España, en Rusia, en Rumania, que seguimos con esa incógnita si lo están haciendo para conocer el idioma o alguna persona que esté por allá viviendo y esté en contacto con nosotros. Mándenos un mensaje y díganos, cuéntenos por qué andan haciendo por allá. Y un saludo, un abrazo mientras están escuchándonos. Como ven, el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con un amigo, un ciberamigo que ha estado con nosotros en otras ocasiones. Él ha estado específicamente en YouTube, en una transmisión. Estuvimos en un programa de género, si no mal recuerdo, mi estimado Ernesto Villalpando. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido a tu programa de Los Ciberamigos. Al contrario, amigo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que ya tenía rato con querer venir aquí y compartir un poco mis ideas. Pues nada, muy emocionado para empezar a platicar de este tema que la verdad sí es muy interesante. Hace ratito, justo cuando veníamos de camino, nos encontramos con una persona que es igual del medio de los podcasts y justo les comentábamos sobre el tema que íbamos a tener y ni idea de a qué nos referíamos. Pero así es. Cuando les explicábamos el alcance, decía, oye, pues sí es algo importante y un tema bastante trascendental. No lo he comentado, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el ransomware. ¿Qué es el ransomware? Hay muchos que lo conocen, hay muchos que se han enfrentado a él, hay muchos que todavía no, y esa es la idea de este programa, acercar ese tema tecnológico, si no lo conoces, si no has estado en contacto con él. El tema del ransomware es un tema bastante escabroso, a mi punto de vista. Creo que es uno de los temas de ciberseguridad con más impacto y que han tenido en el tema económico un impacto más fuerte en comparación de otras amenazas. No porque otras amenazas no lo sean, pero yo creo que el tema del ransomware ha sido un tema, pues ahora sí que muy difícil de descifrar, porque al final de cuentas, tomando en cuenta a los que no conocen el tema, ransomware es un tema de secuestro de información. Cuando inicias tu sistema operativo y de repente te aparece una pantalla que te dice, dependiendo cuál sea la variante, que tienen secuestrada tu información y para poder liberarla necesitas realizar algún pago por algún medio. Entonces imagínate esta situación que tú llegas a la mañana, al día siguiente de cuando llegas a trabajar o el lunes o cualquier momento, enciendes tu computadora y solamente te aparece una pantalla que te dice eso y corte A, aunque reinicies tu equipo,
aunque lo apagues y lo vuelvas a prender, te va a aparecer exactamente la misma información. Entonces, es un tema de secuestro, como tal, ransomware es secuestro de información, un programa de secuestro, si lo quieres traducir literalmente. Y vamos a platicar más o menos de dónde surge este tema o de dónde es que nace el origen del ransomware, porque cuando tú hablas de ransomware, podrías decirle, ¿no? Pues es un tema que apenas acaba de salir hace un par de años, o apenas conozco a alguien que le pasó, o cosas por el estilo, pero resulta que no. Este tema ya tiene bastantes años, cerca de 40 años, en donde el auge del ransomware toma un poco más de importancia en los últimos años, claro, con ciertas metodologías o ciertas situaciones que vamos a ver más adelante, pero en el origen como tal, o el primer caso registrado del ransomware, data de 1989. Entonces imagínate, estamos hablando de que todavía a finales del siglo pasado y ya teníamos ese tema del ransomware, atacando a las empresas, atacando a los usuarios, y en este sentido el primero fue uno que se llama AIDS Trojan en 1989, también conocido como PC Cyborg. Y justamente fue creado por alguien que no tenía nada que ver con el tema de ciberseguridad o de seguridad en ese entonces, o de información o de informática, porque era un biólogo. Un biólogo desarrolla esa parte, un biólogo evolucionista. Y su metodología fue a través de los disquetes de 3,5. Imaginemos o remontémonos a la época de las orígenes de la computación, donde toda la información se estaba transfiriendo o se estaba copiando por medio de los disquetes de 3,5. Entonces imagínense qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que pasaba con esto. Se transfería por medio de estos disquetes a otra computadora, y lo que sucedía era de que los archivos que venían dentro de estos disquetes estaban cifrados, y los usuarios debían pagar $189 en una dirección postal en Panamá. Entonces imagínate el tema, que no viene desde ahorita, desde ahí esa es la base, y a partir de ese momento es en cuando los actores, en este caso de seguridad, y los maleantes empiezan a ver un modelo de negocio que les va a ser redituable más adelante. Pero en este sentido, mi estimado Ernesto, ¿qué opinas tú? ¿Cómo has visto el tema del ransomware en los últimos años? Pues justo como comentas, ¿no? Es una amenaza muy latente en los últimos años, y ya llevamos varias décadas ahora sí que con este tipo de ataques. Últimamente se ha ido más fructífero para los ciberatacantes por unos temas que vamos a ver más adelante, pero justo, no es algo que sea nuevo, sino es algo que ha ido evolucionando. Anteriormente a lo mejor eran los disquetes, porque eran los medios por los cuales se transfería información, pero actualmente ya con este mundo digital y todo ya está interconectado, pues claro, ¿no? Ya alguien que está en China puede llegarnos a afectar. Bueno, aquí a lo mejor, y como comentario, pues, sí quisiera recalcar, ¿no? De que el ransomware está basado en hacer cifrar los archivos, y en un principio el hecho de cifrar archivos pues fue hecho con otro propósito, el propósito de proteger los datos, de mantener la integridad de los mismos, y también el propósito de que los archivos fueran utilizados por las personas que en realidad lo requieren. De hecho, de igual manera ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso, pero sí se me hace muy interesante como una tecnología que fue hecha para el bien, para un propósito muy en específico, las personas encuentran la forma para justamente darle un mal uso, darle un provecho que no se le tenía en un principio. Y es como lo hemos comentado en otros capítulos, el uso de la tecnología como tal, pues la tecnología no es mala ni buena. ¿Cuál es la diferencia? El cómo utilizas esa herramienta para el bien o para el mal. Y es ahí en donde entra, por ejemplo, lo que comentas, el tema de criptografía. Recuerdo alguna materia en la escuela que llevamos criptografía, o en algunos cursos también de ciberseguridad que hemos tomado. El tema de criptografía es, digamos que la base también en este sentido del tema del ransomware, porque al final de todo utiliza metodología que pudiese ser válida. Por ejemplo, ya hablando técnicamente, pues no sé, un RCA o una AES, que son formas de cómo la información se encripta.
y entonces utilizas esa misma información para realizar otra acción, otra actividad, otra forma de utilizar esta tecnología, y es ahí en donde entra todo este tema, ¿no? De cómo es que la tecnología se desarrolla para un propósito, y desafortunadamente el ser humano siempre va a tener esa forma de cómo hacerla a forma mala, maliciosa, y es ahí en donde se desarrollan términos, tecnologías, tácticas, y entran muchísimas cosas más que vamos a estar viendo más adelante. Y en este sentido hicimos un experimento social. Le estuvimos preguntando a varios expertos sobre el tema y nos hicieron favor de mandar una información, un contexto de qué es lo que tenemos como concepto de ransomware. Y por ejemplo tenemos un comentario, mi estimado producer, ayúdanos con el primer comentario. ¿Quién nos dice? Hola, soy Gineli, espero que se encuentren muy bien. Yo me llamo Fátima Rodríguez y para mí el ransomware es un secuestro por software en el cual pues un código malicioso lleva por ahí acciones que están destinadas a la información del equipo, ya sea para cifrarla, para llevársela fuera, entre muchas otras, con el fin de poder extorsionar a la víctima. Y pues esta extorsión puede ser sencilla, puede ser doble, triple, dependiendo del tipo de ransomware. Es por eso que se considera una amenaza en constante evolución y es un foco de alerta. Mi experiencia fue por ahí del año 2019 y fue bastante curiosa porque el software que estaba haciendo las actividades no parecía, o por lo menos en mi corta experiencia, pues no se vería como un ransomware. De hecho actuaba como una herramienta de seguridad, tenía ese nombre, tenía esos privilegios en el equipo, y fue hasta que le preguntamos a los usuarios, porque vimos como un número muy alto de conexiones, pues si estaban haciendo uso ahí de recursos. Entonces nos dijeron que no, que prácticamente los equipos se ocupaban en lo más mínimo, y ahí fue donde encendieron todas nuestras alertas, porque las conexiones eran masivas. Ahí le hicimos ingeniería inversa a ese software que las estaba realizando y nos dimos cuenta que estaba plenamente identificado como el activador de WannaCry, como la primer parte de el código de ese ransomware. Por eso menciono el año, porque fue 2 años después del outbreak con WannaCry, y afortunadamente para ese momento ya ni funcionaba bien el activador, y la otra pues es que las herramientas de seguridad detectaban el comportamiento, no así el archivo, por eso el archivo podía ahí seguir viviendo, pero sí todas las conexiones, y era lo que bloqueaba. Entonces afortunadamente, aunque había un número de equipos pues ya considerable que estaba infectado, ninguna conexión se concretó y pues en ningún momento se realizó un cifrado. Entonces tuvimos bastante suerte. Sí tuvimos que cazar el archivo como ya casi manualmente al interior para poder removerlo y así, pero pues afortunadamente no pasó a mayores. Y esa ha sido mi única experiencia súper cercana, así que les recomiendo tener mucho ojo, saber siempre qué es lo que están haciendo sus usuarios. Y pues nada, que les vaya muy bien. Hasta luego, nos vemos pronto. Muchísimas gracias, mi estimada Fátima. Recordándola, si no la conocen, vean nuestro capítulo número 9, en donde estamos tocando el tema de un hacker en el Senado. Conózcanla, sepan quién es ella, una súper profesional en el tema de la ciberseguridad. Síganla también en sus redes sociales, porque su comentario, como muy bien lo dice, y hace referencia, mi estimado Ernesto, hacia un tema de WannaCry. Y todos se van a estar preguntando, bueno, ¿y qué rayos es eso, no? ¿Qué es WannaCry? Y WannaCry fue un ransomware que fue muy propicio ahí por justamente los años que comentaba la Inge Fátima, por los 2019, 2020, 2017, 2017, que afectó a muchos equipos, muchas empresas, y
Y bueno, justamente de eso también vamos a hablar ahorita un poco más a profundidad. Y algo que quisiera mencionar justo de la experiencia de la Inge es el tema de cómo podemos detectar este tipo de amenazas. Uno por lo general cree que el ransomware es un tipo de virus normal que nada más llega a la computadora, se esparce y empieza a hacer sus maldades, pero en realidad lo que sucede con el ransomware es que es parte de la parte final de un proceso de un ataque de un ciberdelincuente, por lo general el último, porque por lo general es el último porque ahí es donde el ciberdelincuente puede obtener una remuneración, principalmente por eso es que es ya de las partes finales de un ataque. Ahorita también espero y nos dé tiempo poder explicar cuáles son estas partes, pero justo cuando ya tratamos de identificar este tipo de amenazas, no solamente va con el tema de, pues ya tengo mi antivirus y identifico que está en mi equipo, sino que ya tenemos que tener una actividad más proactiva. En este caso la Inge Fátima comenta que empezaron a detectar muchas requisiciones por la red y justamente ese tipo de actividades son las que ya uno tiene que estar dándose cuenta para poder identificar estos ataques antes de que sucedan. Ya no es como antes de que me llegó un troyano, me llegó un virus, sino que con este tipo de amenazas ya tenemos que estar más proactivamente, estar viendo esos patrones y nosotros tener como un estándar de mis usuarios, por ejemplo en el caso de la Inge Fátima, consumen 1 giga al mes, pero de repente ves que consumen 2 gigas, 3 gigas, pues ya sabes que hay algo raro. Y bueno, un último comentario que hace ratito no hice sobre este tipo de amenazas, es que aunque ustedes vayan con un profesional que se la sepa de todas en cuestión de ransomware, nada les puede asegurar que vayan a recuperar sus archivos. Cuando hablamos del proceso de cifrado, no nos asegura que vaya a ser un descifrado exitoso, ¿no? Sin importar el tipo de herramientas que ocupen, sin importar el tipo de cifrado que se vayan a emplear, la metodología o bueno, la forma, ¿no? La forma, el programa que se llegue a ocupar, puede haber ahí un porcentaje de error, y así que nunca va a haber un 100% de que vayas a recuperar esa información. Y otra cosa, pues los ciberdelincuentes siempre están a la vanguardia y siempre buscan las formas de que sus herramientas puedan pasar desapercibidas, puedan ser difíciles de solucionar, y aunque vayan con alguien muy bueno en ciberseguridad, siempre va a haber un margen de que no se pueda recuperar esa información. De hecho, creo que ahí dentro de los audios que nos enviaron va a haber una pequeña explicación o van a hablar de cómo es que se puede llegar a contratar a alguien para justamente tratar con los ciberdelincuentes y que lleguen a tener ese trato para poder cerciorarse de que si van a pagar el dinero, les recuperen la información. Correcto. Pues vamos a dar pie al siguiente comentario, por favor, mi estimado producer. ¿Qué tenemos por aquí? Voy a hablar sobre el ransomware. El ransomware es un tipo de malware que cifra los datos o bloquea el acceso a los sistemas de la víctima. Abre mucho a la extorsión y a la incertidumbre, principalmente porque no sabes si, a pesar de cumplir con los requisitos, a cumplir por ejemplo con el pago, el atacante va a liberar tus datos o va a descifrarlos. En mi carrera como pentester no me he enfrentado directamente con el ransomware. Sin embargo, han llegado clientes que después de haber sufrido este tipo de ataques requieren de una evaluación de seguridad. Después de haber perdido la operatividad de sus sistemas o grandes sumas de dinero que muchas veces llegan a ser muy grandes por los requisitos exagerados que llegan a pedir. Finalmente, le mando un saludo a los ciberamigos. Muchísimas gracias, mi estimado Manuel. Conózcanlo a él en el capítulo 31, que estuvo el programa anterior, que estuvimos hablando sobre el tema de las certificaciones y cuál es el roadmap para conocer un poco más en el tema de la ciberseguridad. Tenemos también otro comentario de nuestro estimado amigo, mi estimado producer, el siguiente comentario, por favor. Buenas noches a todos, mi nombre es Giovanni Flores. Y pues respondiendo a tus preguntas ahí, para mí, ¿qué es el ransomware? El ransomware es una amenaza digamos que es un virus informático, pero este virus informático, su propósito principalmente es robar y secuestrar información para pedir un rescate, ¿no? Hoy día pues no nada más se delimita a pedir un rescate, sino también ya hay un chantaje donde las amenazas avanzadas
les dicen, en este caso los ciberdelincuentes, ¿no? Le dicen a las empresas y a las víctimas que si no pagan ese rescate en un determinado tiempo que ellos mismos especifican, pues esa información pues, la van a publicar y la van a filtrar en internet, ¿no? Entonces, esto es para mí lo que son este tipo de amenazas de ransomware. Y en mi experiencia sí me he enfrentado a bastantes de estos en los últimos 3 años. El más grave, a mi parecer, fue el caso de un contagio y un ataque de Black Cat. Estos cuates de Black Cat, en este caso muy particularmente, no puedo decir el nombre de la empresa, pero ellos, aparte del ransomware, lo que hicieron fue mantener persistencia, no nada más en los equipos críticos, en los servidores críticos de la empresa, sino también en la nube. En la nube lo que personalmente identifiqué y fue lo que aporté yo a la investigación para el incidente fue que estos cuates habían creado una aplicación en la nube y esta aplicación pensemos que es un programa, ¿no? Un programa que está expuesto hacia internet, pero esa aplicación tenía permisos en la nube para poder crear otros usuarios y para poder asignarles más permisos. Entonces, uno de esos roles y algunas de esas acciones que identificamos de este ransomware es que creaban otros usuarios y les daban roles para no perder el acceso y de alguna manera tener un pie. Muchísimas gracias, mi estimado Giovanni. Lo podemos ver en el capítulo número 25. Síganlos en YouTube y en Spotify. Ahí tenemos toda la lista de todos los ciberamigos que han estado con nosotros. Y como muy bien lo dice, creo que aquí hay que partir en el tema de la ciberseguridad, o en el tema específicamente hablando del ransomware, sobre las etapas que se han estado haciendo en el desarrollo de tecnologías para el uso del ransomware. Y yo creo que aquí es importante poder identificarlo y englobarlo básicamente en cuatro fases de esta parte, porque hay una que es la base, el origen como tal del ransomware, en donde, como lo comentábamos, solamente se transmitía y pedían ahí una serie de cantidades mediante algún depósito, mediante una transferencia, pero ¿cuál era el problema? Que al ser rastreables este tipo de acciones, pues teníamos ahí un problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? Que a partir del 2000, 2010 más menos, que salieron una tecnología que yo creo que revolucionó todo este tema de ciberseguridad y en específicamente hablando del tema del ransomware, que fueron la creación de las criptomonedas. Y esto es un parteaguas, vendría siendo como el antes y el después de la creación de esta tecnología, porque ahí, a partir de que se crean las criptomonedas, es en donde los ciberdelincuentes, una vez más, utilizando la tecnología que no fue creada para ello, pues utilizas el tema de una moneda digital que ya no es rastreable, que si tú haces algún pago ya no sabes a dónde cae, o puede haber cierta metodología para poder utilizar y poder evitar que te rastreen y que sepan quién es el origen y quién es el destino de ese dinero. Entonces es ahí donde creo que se potencializa todo el tema del desarrollo de nuevas versiones, de nuevos actores en el tema de los maleantes, en este caso, porque a partir de esa parte o a partir de ese momento es en cuanto empiezan los ataques masivos, es cuando detonas o explotas y ya este globo que se fue inflando de a poco. Llega un momento en el cual ese globo llamado ransomware explota, se distribuye ya en todos lados, se distribuye en todas las formas y es ahí en donde entran, por ejemplo, lo que comentaba mi estimada Fátima, el WannaCry o alguna otra variante, el Petya o algún otro tema, pero también empieza la introducción de criptomonedas privadas para utilizarla como medio de cambio y es ahí en donde se desarrolla otra terminología que se llama Ransomware as a Services. Entonces imagínate que alguien crea el ransomware y tú ya nada más lo pagas o compras la licencia como si fuera de un antivirus o como si fuera de algún otro programa y ya lo distribuyes y tú empiezas a captar esa
ese recurso que va generando, ¿no? Entonces, esa es la importancia de tener en este sentido información correcta, información interesante. Por ejemplo, mi estimado Ernesto, hablando del ransomware, hablando específicamente de WannaCry, que yo creo que también fue un parteaguas en el tema de la ciberseguridad. Coméntanos cuál fue el alcance o cuál fue algo más detallado sobre este tema. Ok, amigo. Bueno, hablando específicamente de WannaCry, a mí se me hace un evento, un evento muy importante que nos puede llegar a esclarecer qué tanto puede impactar este tipo de software y en específico qué acciones pues, tendríamos que tomar para evitar que vuelva a pasar. En este caso, WannaCry es un ransomware, el cual, como habíamos dicho, ¿no? Empezó a suscitarse a partir de los años 2018 y en adelante. Algo muy curioso de este ataque es que fue muy fructífero. Para los ciberdelincuentes les representó ganancias de arriba de $1 millón. Algo curioso de este ransomware es que Microsoft, por lo general los ransomwares buscan, o los ciberdelincuentes, como habíamos comentado, tienen una cadena de ataque, pero en específico con este ransomware utilizaban un exploit que se llama Eternal Blue, que era un exploit que se presentaba en los equipos servidor Windows, que utilizaban un protocolo específico de comunicación. De hecho, aquí lo tengo, es el protocolo... Bueno, si no ahorita lo detallo más a profundidad, pero justamente, ¿no? Existía esa vulnerabilidad dentro de esos servidores. Aquí lo curioso es que Microsoft ya estaba enterado de esa vulnerabilidad y antes de que todo esto empezara a suscitar, el tema de WannaCry, ya que WannaCry no fue creado por un equipo de hackers, sino más bien fue ocupado por una entidad de gobierno que lo utilizaba con otros fines de seguridad, pero fue exfiltrado y ya un grupo de ciberdelincuentes lo que hizo es que lo empezó a transmitir en diferentes foros. Ya cuando había sucedido eso de que se había liberado esa amenaza, ya Microsoft ya había mandado con un mes de anticipación un parche de seguridad para justamente evitar la vulnerabilidad de Eternal Blue. Pero lo que sucedió es que no muchas personas realizaron esa tarea de... ¿cómo decirlo? De actualización de sistemas. De parcheo, y al final de cuentas tuvo esas repercusiones dentro de los sistemas, en donde sí hubo equipos que fueron afectados, sí hubo sistemas que fueron cifrados, y justamente, ¿no? Ahorita vamos a dar unas recomendaciones sobre estos temas, pero creo que una de las más primordiales es justamente eso, ¿no? Evitar tener tantas vulnerabilidades, tantas brechas de seguridad, y en específico hablando de exploits, tratar de tener la última actualización de sus sistemas. Correcto. Y es un tema importante porque en este sentido, cuando empiezas a ver que algo funciona, alguien más lo copia. Y en este sentido es en cuando las tecnologías o los actores empiezan a suscitar, empiezan a proliferar, y en este sentido empiezan como los gremlins, cuando les echas agua, ¿no? Empiezan a crecer, empiezan a cambiar de forma, y muchas veces es la misma base, simplemente van mejorando. Como todo, te das cuenta que el ransomware ataca, hace algún proceso y al final te cifra, ¿ok? ¿Cuál es la situación cuando esta parte cambia? Cuando alguna empresa de ciberseguridad detecta esta situación, lo bloquea. Entonces, ¿qué pasa? Pues necesitas una variante, y es ahí donde las variantes se empezaron a dar como tortillas en serie, ¿no? Sí, básicamente un ciberdelincuente dice, pues ya tengo algo hecho, nada más le cambio tantito y si pasa, pues me sirve, ¿para qué le muevo tanto? Ya encontré mis notas y los sistemas operativos eran Windows, que utilizaban el protocolo SMB-V1, principalmente ellos eran los que eran susceptibles a este tipo de ataques. De exploit, justamente. La entidad que realizó este ransomware era NSA por temas de seguridad, ciberseguridad, y quien lo exfiltró fue el grupo de hackers Shadow Broken en 2017. Pero como comento, o sea, un mes antes de que esto hubiera pasado, ya se habían tomado acciones reactivas o acciones preventivas, y aún así, ¿qué tipo de alcance tuvo? Hablando de eso,
el alcance que tuvo esta amenaza fue de unos 4,000 millones de dólares de daños hacia las empresas, o sea que sí fue un tema muy serio. Y en este sentido, todos los rubros que han sido afectados, pues han sido variantes. No ha sido solamente el tema, por ejemplo, de gobierno, o el tema de transportistas, o el tema de generadores de contenido. O sea, se cae o recae en cualquier empresa, en cualquier lugar que tenga una computadora, tenga una conexión y sobre todo no tenga un perfil de seguridad adecuado que te permita evitar este tema, porque al final de cuentas, como muy bien lo mencionamos en un principio, el tema del ransomware, la filtración, más bien la ejecución como tal, pues ya es la última, es la llave del candado, pero ¿qué pasó antes? Pues es lo que necesitamos investigar, ¿no? Cómo entró, por dónde entró, qué descargó, muchas veces entra por un correo electrónico, entra por un mensaje de texto, entra por una USB que te encuentras en la calle, entra por una imagen que descargas, por un código QR, entran por muchísimas variantes, muchísimas formas, muchísimos lados en este sentido. Tenemos también otros comentarios, mi estimado producer, por favor, coméntanos quién más tenemos por acá. Hola, ¿qué tal? Soy César Romano. Ahí, Ineli, buenas noches. No había nunca escuchado nada acerca del ransomware, no sé, ni conozco a nadie en ese aspecto son ataques cibernéticos, pero no tengo ahorita el concepto de cómo sería un ataque, de que han atacado a gente que conozco, sí, a través de lo que pues lamentablemente ya conocemos y quizás pues no estemos familiarizados, pero ya tenemos claro que pues te vuelan el WhatsApp, robo de identidad, sí, robo de tarjeta, pues eso sí lo he sabido, de personas conocidas, pero como nombre, como tal, y en qué consiste, pues no, desconozco la verdad, o a lo mejor sí hay alguien que lo atacaron, pero desconozco que haya sido con ese nombre, ¿no? Te agradezco mucho, espero saludos a todos por ahí. Muchísimas gracias, mi estimado César. Recordándoles, él se encuentra todos los martes a la 1 de la tarde, también por aquí por Orbe Promo, en su programa Vivencias, en donde nos da consejos de psicología, como el tema de parejas, el tema de cómo el tema personal y todo este asunto. Síganlo también, conéctense con él martes 1 de la tarde. Tenemos otro comentario, mi estimado producer. ¿Quién más nos comenta algo? Buenas noches, mi nombre es Fabiola Vázquez y la verdad pues yo no sé nada sobre ransomware y desconocería si alguien le ha atacado con esta programación. Mando muchos saludos a mi familia, Nelis ahí, felicidades por su programa, gracias. Muchísimas gracias, mi estimada Fabiola, y como muy bien lo podemos identificar, está muy marcado el tema de o conozco del tema o de plano no nunca lo he escuchado, ¿no? Y eso creo que sí es preocupante, porque al ser uno de los formas de extorsión que ha estado en auge en los últimos días, y al ser no específicamente hablando para un sector, sino es para cualquier sector, para cualquier programa, para cualquier producto, y es ahí también la importancia de no utilizar, por ejemplo, activadores de software, utilizar siempre software legal, en este sentido, porque en nuestro último comentario que tenemos, mi estimado producer, si me hace favor de ponerlo, hace referencia a algo relacionado. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ciberamigos, me encanta saludarlos nuevamente. Mi nombre es Lice Hernández, me gusta que me digan Lizzy. Ok, para mí el ransomware es un tipo de malware que aprovecha vulnerabilidades a través de correos electrónicos, software pirata, redes vulnerables, se infiltra a través de descargas también. Y funciona encriptando datos, la información que contiene la empresa. Generalmente sus objetivos clave son instituciones financieras, instituciones de gobierno,
gente que puede pagar esta encriptación, porque después de este rapto de datos, bueno, esta encriptación de datos, hablan para poder hacer una negociación. Sin embargo, muchas veces no sueltan la información a pesar del pago. Entonces, sí es muy importante la capacitación a los usuarios sobre las descargas, sobre lo importante que es tener el software auténtico y supongo que es un tema de aprovechamiento también de ingeniería social, porque también es a través de otros medios como USB o phishing, o algunos tipos incluso se cuelan a través de los que son anuncios, de los advertising. Eso es básicamente lo que es un ransomware para mí. En fin, me dio mucho gusto saludarlos. Les mando muchos abrazos y nada. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, mi estimada Lizzy. A ella la podemos encontrar en el capítulo de ciberseguridad de género. Estuvimos teniendo ahí una charla también donde apareciste, mi estimado Ernesto, ahí en ese mismo programa, donde hablábamos sobre cómo te va en el tema de tecnologías, en el tema de cómo la mujer ha ingresado en este sentido, cómo le ha ido a los hombres, cómo les ha ido a las mujeres. Chéquenlo, está en todas las plataformas de Spotify, de podcast, y también está en YouTube. El capítulo se llama Ciberseguridad y Género, no se lo pierdan. Y retomando el tema, mi estimado Ernesto, hemos visto en este sentido todo un abanico de posibilidades, porque o sabemos qué es o no sabemos qué es, pero al final de cuentas te termina afectando. Es como, no sé, ahora en la pandemia, independientemente de cuál sea tu estrato social, te terminó pegando, pudiste ser afectado, y sucede lo mismo en este sentido, ¿no? En el tema tecnologías, no importa cuál tecnología estés utilizando, no importa qué versión de sistema operativo estés utilizando, las recomendaciones siempre van a ser las mismas: actualizarlas, tenerlas siempre de forma legal, porque al final de cuentas el proveedor, el fabricante de ese software, pues se va a ser responsable de cualquier cambio que pudiese tener, ¿no? Sí, tenerla a la mano justamente esas actualizaciones, hablando del tema de WannaCry, pues sí, ¿no? Si no tenías la licencia de Microsoft, en ese caso que hacías, pues ya estabas vulnerable para siempre, porque pues Microsoft no agarra y le va a dar las actualizaciones de seguridad a licencias que no son válidas, ¿no? Eso es parte del servicio que ellos están proporcionando. Aquí hablando rápidamente de lo que comentó la Ingelis, creo que sí es muy válido ese tema de que pues puede afectarnos a todos, de que estemos tratando de actualizar nuestros sistemas. A lo mejor hay gente que no es experta en ciberseguridad, pero bien como comentas, ¿no? Es un tema que puede aquejarnos a todos, ya que es una amenaza que cada vez es más latente, y justamente hablando del tema de ransomware as a service, actualmente ya ni es necesario que los ciberdelincuentes ni requieren ya ni comprar el software. Ya hasta los mismos ciberdelincuentes les dicen, ¿sabes qué? Yo veo que trabajas ahí, yo te paso el programa, tú instálaselo a tu compu y de lo que lleguemos a obtener te va a cierta parte. O sea, cada vez es más accesible que ese tipo de ataques puedan sucedernos a cualquier empresa, cualquier persona. Por ende, pues sí, esas recomendaciones justo que comentó Liz de actualizar los equipos, tener software válido, aplican para todos. Ya hablando de temas más para administradores de empresas, pues bueno, ahí entramos en otros temas, ¿no? Utilizar otras herramientas, tener temas de concientización con los usuarios para que sepan hasta este punto podemos llegar, donde nuestros propios archivos van a ser secuestrados, y si te secuestran los datos que son muy importantes para la empresa, no sé, la nómina, no sé, información de clientes, ¿en cuánto tiempo recuperas todos esos servicios para que vuelva a avanzar la producción de la empresa? Y si no lo recuperas a tiempo, es dinero, son contratos, y bueno, en varias sesiones que hemos estado, donde hemos escuchado a expertos de este tema, pues justamente comentan eso, ¿no? De que hay varias empresas que por un ataque de este tipo hasta tienen que cerrar, por lo mismo de que no es fácil hacer una recuperación si es que te llegan a pegar en varios ámbitos.
Sí, imagínate el tema, ¿no? Llegas tú y quieres pagar la nómina, o llegas tú y necesitas saber quién te debe o a quién le tienes que pagar, y resulta que ya no tienes nada de esa información. Entonces, y tampoco hay forma de cómo recuperarla, porque también, dependiendo de las variantes que haya en este sentido, pues puede recaer en tus copias de seguridad, también están cifradas. Entonces también es ahí la importancia de cómo se maneja o cómo tener este plan de recuperación, el plan de desastres, recuperación de desastres, tener toda esta, el qué hacer después de un ataque. Y es todo un arte también hacerlo. Desafortunadamente en México ninguna o muy pocas empresas tienen este plan de recuperación o plan de desastres, que sí, yo creo que es una de las partes importantes que deberían de tener después de tener un asesoramiento legal, un asesoramiento fiscal, tendría que tener un asesoramiento tecnológico, porque eso es lo que te va a evitar que en un futuro tengas problemas. Y aquí el tema del ransomware es, yo creo que ya estamos cayendo a mí no me va a pasar, y de repente cambiamos a ya le pasó al vecino, ya le pasó al amigo, ya le pasó a alguien conocido, y el siguiente voy a ser yo. Y en este sentido, pues necesitamos protegernos. Sí. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo son las técnicas o los procedimientos más comunes como llega el ransomware? Como muy bien lo mencionaron, está el phishing en correo electrónico, está la evaluación o explotación de las vulnerabilidades detectadas en los sistemas operativos y la exfiltración de datos. Y aquí hay que hacer un paréntesis con el tema de la exfiltración de datos, porque es la amenaza de publicar la información confidencial cuando ya la tienes. Entonces imagínate que al final del día, si tú pagas, por ejemplo, por ese rescate, pero no tienes la certeza de que esa información no va a estar confiable, pues ya es ahí en donde también como empresa la reputación de la empresa pues puede no ser la mejor. Sí, claro. Entonces tenemos todos los lugares o los flancos de ataque bastante por todos lados, ¿no? Entonces tenemos que casi tener los focos prendidos en todo momento y siempre estar atento a qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí creo que lo más importante de todo es hablar de prevención. Sí. En este sentido, mi estimado Ernesto, ¿cuáles crees que son las claves o las estrategias para poder tener una prevención y una protección un poco más adecuada? Es como ya lo hemos visto en varias secciones del programa. Creo que una de las más importantes o de las principales sería tratar de tener los equipos actualizados, hablando del caso de WannaCry, hablando de los casos que comentaron los ingenieros, pues uno de los principales métodos por donde entran este tipo de ataques es por medio de los exploits, ¿no? Si ya nosotros tenemos nuestros equipos actualizados, si estamos conscientes de cuál es nuestras vulnerabilidades, nuestras áreas más débiles, pues vamos a estar más seguros de que no nos van a pegar tan fácil, ¿no? No nos asegura también que, aunque tengamos la última tecnología, vamos a estar siempre seguros de este tipo de amenazas. Del otro lado vamos a encontrarnos a otra persona que está tratando de evitar justamente estas defensas que nosotros hemos colocado, pero el chiste es justamente eso, ¿no? Tratar de dejárselo difícil. Esa yo creo que sería una de las principales. Nosotros tener actualizados nuestros equipos, las herramientas que ocupemos. Otra sería el tema de concientización en las empresas. Sabemos que a lo mejor uno como usuario final pues son temas que a lo mejor nos aburren, que decimos que no nos va a pasar, que nada más exageramos, pero ya alguien que está de este lado sabe que sí es algo recurrente, que ya cada vez se vuelve más común, y sí es importante que todos dentro de la empresa o hasta alguien que ocupa su computadora, sus dispositivos móviles para uso personal, entienda la importancia de que pues, los datos son importantes, debemos de protegerlos y no debemos de estar ahí dejándolos sin ningún tipo de protección, ¿no? Porque al final de cuentas, si hay alguien que le puede encontrar beneficio a robarte, a secuestrarte esos datos, pues lo va a hacer. Al final de cuentas, pues si no fuera fructífero todo este negocio de los malwares, pues ya no habría. Pero como si es fructífero, lo siguen haciendo y las tendencias justamente hablan de que esto va a seguir aumentando. De hecho, ahorita me gustaría hablar, amigo, de un informe de la compañía Sophos, es una empresa de ciberseguridad, que cada año saca un informe que se llama el estado del ransomware. El del año
24 la verdad que tiene datos muy interesantes, ahorita rápido me gustaría leer algunos. Por ejemplo, en este año hubo un aumento en los pagos de recuperación de información. Se hubo un aumento de casi el 500% de que las empresas antes a lo mejor no sucumbían a este tipo de chantajes justamente, pero ahora sí pues ya no tienen alguna otra opción, porque también otro punto, como decimos, es una persona del otro lado tratando de obtener un beneficio y pues obviamente va a tratar de evitar toda la seguridad que tiene la empresa. Y antes a lo mejor podríamos decir, pues agarra y respaldo lo de recupera lo de tu respaldo. Pero ya lo que hacen los ciberdelincuentes es que agarran y se van a los respaldos. No, pues utiliza una herramienta como Recuba, me parece que se llama, para leer el disco y recuperar los archivos. No, pues también ya los ciberdelincuentes se dan cuenta de eso y obviamente van tapando esos cabos, ¿no? Cada vez son ataques más sofisticados. Por una parte, pues sí puede asegurarnos que a lo mejor no nos lleguen a pegar, por lo mismo de que podría llegar a costar hacer un ataque de ese tipo, pero por otro lado, si te llega a pegar, ¿qué clase de impacto pudiera tener? Creo que de momento eso es lo que podría comentar sobre el estado actual del ransomware. Sí les recomendaría mucho que leyeran ese informe, es muy ilustrativo, vienen gráficas de diferentes sectores que han sido afectados por este tipo de amenazas. En este reporte se entrevistan a 5,000 líderes de ciberseguridad de 14 diferentes países, donde se ven industrias como gobierno, salud, manufactura, retail y entre muchas otras. Ahí vienen temas como cuáles son los vectores más comunes de ataques, donde justamente como comentabas, amigo, está el tema de vulnerabilidades, exploits, está el tema de credenciales comprometidas y o sea, si vamos justamente yendo por las vertientes, pues ya hay justamente en la dark web páginas o sitios donde te están vendiendo credenciales que ellos van obteniendo, ¿no? O sea, ya todo es una maquinaria, sí. ¿no? Sí, es una maquinaria que se va generando, que cada vez va siendo más sofisticada, que cada vez va siendo más impactante e importante en el tema de la ciberseguridad, porque no solamente te termina afectando a ti como miembro de la empresa o como dueño de la empresa, también te termina afectando como los usuarios. No sé si recuerdas, hace un par de meses hubo un ataque bastante bueno o bastante importante que hasta aeropuertos, empresas grandes fueron afectadas y a ti como usuario te termina afectando también, aunque dices, es que yo no tengo nada que ver con ello, pues te termina afectando, ¿no? Es como la fluctuación del dólar, ¿no? Que dices, es que a mí no me va a afectar, pero te termina afectando en algún momento. Lo mismo sucede en el tema de la tecnología. El ransomware está casi respirándote atrás, a ver en qué momento vas a estar te descuidándote y te va a secuestrar literal. Entonces hay que tomar previsiones. Dentro de la prevención y la protección que nosotros como ciberamigos les podemos recomendar, pues ya lo mencionaste, las copias de seguridad regulares. Pero estas copias de seguridad no deben de estar en el mismo lugar, porque si no, pues te va a pasar lo mismo. Sí. Tenemos que tener ahí una metodología de respaldo, 3-2-1, 3 respaldos en 2 lugares distintos y una vez constante, algo así, en este sentido. Y utilización de software para este sentido. En este sentido, ¿cuáles son? Pues los CDRs o las soluciones anti-malware que están en el mercado, hay muchísimas. Algunas buenas, algunas mejores, diferentes. Yo no podría decirte que la tecnología es mala, simplemente está mal configurada, pero también ahí entran gustos, ¿no? Y dentro de los gustos, pues también en los bolsillos. No es lo mismo en el tema de una empresa de 1,000 usuarios, 2,000 usuarios, que tiene que invertir en el tema de ciberseguridad miles de pesos, pues una pequeña empresa de 5 usuarios que pues no va a tener el mismo recurso para poder tenerlo, ¿no? Entonces también tenemos que tener en ese sentido cuidado y utilizar la herramienta. Como reflexión final, mi estimado Ernesto, estamos casi por terminar el programa. Y un saludo a todos los que nos estuvieron viendo en esta sesión. Mi estimado Oscar Pacheco, un saludo. Mi estimado César, Diana, saludos. Antonio, saludos también. Nelly, desafortunadamente hoy no pudo venir, como ya se dieron cuenta, ¿verdad? La esperamos el siguiente capítulo.
Pero ahora sí que estuvimos en este sentido hablando sobre el tema del ransomware. También mi estimado Marco, un saludo. Y mi estimado amigo Lenin, un abrazo, un amigo que ha estado con nosotros también aquí en la cabina. Estuvimos con él hace unos días, con él ahí en la ESCOM, que estuvo ahí dando una ponencia sobre el OSINT, toda esta maquinaria de cómo poder rastrear a alguien en el ciberespacio. Un saludo a todos ustedes y a todos los que nos estuvieron viendo y nos van a estar escuchando en las redes sociales y en todos los temas de podcast. Como reflexión final, yo les diría, el ransomware no solo es un reflejo de los avances tecnológicos, sino también es cómo se pueden ser manipulados para fines maliciosos, pero con el conocimiento y las herramientas adecuadas podemos contrarrestar esta amenaza y proteger nuestras organizaciones, nuestros equipos. Aquí entra un tema de concientización. Yo creo que el tema de estar siempre a la vanguardia, siempre estar con las últimas versiones hace la diferencia, porque cuando tú tienes un dispositivo protegido, no es de que no te pase, pero retrasas esta situación. Se hace más difícil. Sí. A lo mejor yo, antes de pasar a mi reflexión final, ahí la estoy pensando todavía, me gustaría recapitular una vivencia que tuve cuando empecé a trabajar. De hecho, uno de los eventos que nos suscitó, que me acuerdo mucho que me suscitó en mi trabajo, yo llevo 3 años en este sector, es que de repente nos llamó un conocido de un Inge con el que trabajábamos y nos dice, ¿sabes qué? Nos pegaron, ya nos empezaron a cifrar y pues ayúdanos a ver cómo podemos recuperar la información. Y la verdad es que es una situación que en la que ninguna empresa quiere estar, ya que, pues bueno, no sabes ni qué hacer en esos momentos. Y pues nada, como recomendación o como punto final, pues siempre estar actualizados y tratar de estar lo mejor protegidos posibles. Pues muchísimas gracias, mi estimado Ernesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigo. Ahora sí que en este micrófono. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y nos van a estar siguiendo en las redes sociales. Estamos en todas ellas. Recordándoles, síganos, compartan esta información porque es importante estar siempre protegidos. No me queda más que decirles adiós y esperamos una siguiente sesión contigo, mi estimado Ernesto. Claro, cuando gustes, amigo. Saludos y nos vemos la siguiente. Bye. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos se hayan divertido. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, dale like y comparte con todos tus amigos para que estén más seguros en esta vida digital. Los esperamos en el próximo programa, donde tendremos información sobre tecnología, noticias y más contenido sobre temas de tu interés. Cyberamigos, los esperamos.